La eficacia de Occidente parecía indiscutible según el examen que hicimos en la noche anterior. Pero ya advertía que la eficacia no es un criterio supremo y decisivo, hay otros más importantes. Voy a referirme hoy a la situación del Occidente respecto de la libertad. Los occidentales no son siempre libres, por supuesto. Más aún, la historia de Occidente, una historia difícil, dura, llena de crisis, es un largo clamor por la libertad. Está ensangrentada por continuas luchas para conseguirla, para retenerla, para recobrarla. Ahora bien, lo decisivo es que los occidentales o son libres o saben que no lo son y quieren serlo. Dicho con otras palabras, los occidentales tienen que ser libres. Es muy importante darse cuenta de que en lo humano lo decisivo no es lo que se es o lo que se tiene, ni siquiera primariamente lo que es posible, sino lo que se tiene que ser, o se tiene que tener, o se tiene que hacer. El hombre está definido por sus necesidades o por sus pretensiones. La libertad es un caso ejemplar. Hay otro más claro todavía: la felicidad. No es difícil demostrar que la felicidad es imposible. En uno de mis últimos libros, la antropología metafísica, definía la felicidad como el imposible necesario. Definía al hombre como el animal que necesita ser feliz y que no puede serlo. Pues bien, es mucho más importante el tener que ser feliz que el problema de poder o no poder serlo, de serlo de hecho. La vida humana está definida no por la posesión de la felicidad, sí por la búsqueda de la felicidad, a la cual no puedo renunciar, aunque sepa que es imposible y que estoy tratando de conseguir día tras día y hora tras hora. Pues bien, en la forma de vida occidental esto aparece especialmente claro en cuanto a la libertad. El occidental es el hombre que se siente vocado a la libertad, que se siente llamado a ser libre. Entonces para él la vida es libertad o, por el contrario, su privación. No es esto la única manera de ser hombre. En algún grado, en la medida en que el hombre es constitutivamente libertad, esto podría generalizarse y podría decirse que no hay vida humana más que si tiene conciencia de la necesidad de libertad y se esfuerza por lograrla. Pero si consideramos la historia o si consideramos otros tipos humanos que no son occidentales, habría que ver que hay pueblos, hay muchos pueblos, y los ha habido, que no echan de menos la libertad. ¿Acaso no la han conocido nunca? No me refiero, claro está, a la libertad personal, a la libertad de elegir la vida de cada uno, a cada hora, de proyectarse y decidir entre posibilidades. Esto es la vida misma humana, y sin ella no habría vida. Me refiero a la libertad política, a la libertad social, a la libertad de decisión dentro de una sociedad. Hay pueblos que no tienen libertad, pero en rigor no les falta. No la echan de menos. Carecen de ella, pero no están privados de ella. Como un cuadrúpedo, por ejemplo, no tiene alas. Un cuadrúpedo carece de alas, pero no tiene sentido decir que está privado de alas. No le pertenecen, no le duele su falta, no las echa de menos. En cambio, si un pájaro no tiene alas, es una realidad áptera, está privado de alas, no tiene alas y las está echando de menos. Hay formas de vida colectiva que están sumergidas en una especie de placenta originaria de carácter colectivo, dentro de la cual se inserta cada una de las vidas individuales que no tiene necesidad de decisión y no la echa de menos. Es la tribu, es a veces una comunidad mayor. Solo dentro de ella el hombre puede vivir, solamente dentro de ella se siente tal hombre. Al contrario, en la medida en que le falta esa envolvente colectiva, se siente desorientado y perdido, como se siente en cierta medida el niño
que está unido por una especie de cordón umbilical espiritual a sus padres, especialmente a la madre, y para quien la soledad significa automáticamente una especie de radical desamparo. Conviene que nos demos cuenta de que estas formas de vida son posibles, pero que no son la nuestra, no son la de Occidente. Y yo diría más, yo diría que hay ciertas formas de vida colectiva, de formas de vida política y social, que para estos pueblos pueden ser aceptables, pueden ser convenientes, pueden estar en ellos justificadas, pueden ser incluso, en algún sentido paradójico, liberadoras. Pueden ser liberadoras de la opresión, pueden ser liberadoras del terror que produce la soledad, de la superstición, de estructuras económicas o sociales arcaicas que son ellas mismas un obstáculo para el desenvolvimiento de la vida. En estos casos, ciertas formas políticas o político-sociales que no cuentan con la libertad, por lo menos en el sentido que se da esta palabra en Occidente, pueden ser justificadas, convenientes y aceptables para muchos pueblos. Pero, ¿cómo pueden proponerse, siquiera proponerse, a Occidente? ¿Cómo se puede proponer esa forma mínima y precaria de protección a pueblos que han vivido tradicionalmente en la libertad, en la posesión y el disfrute de la libertad, o en la busca, a veces enérgica, violenta, dramática, de la libertad? Naturalmente, los pueblos occidentales han tenido y tienen hoy en el presente grados muy diferentes de libertad. Hay un error en el cual no debiéramos caer. El progresismo del siglo XIX se acostumbró a considerar la historia como una mera preparación para el presente. Claro está que el progresismo tiene en sí mismo un defecto radical, y es que si yo considero que el presente no es más que preparación, que el pasado no es más que preparación del presente, este presente me va a parecer meramente preparación del futuro próximo. Y cuando llegue este futuro próximo, lo consideraré además como mero antecedente de lo que va a seguir, y así sucesivamente hasta el infinito. Es decir, que entonces ninguna época tendría justificación, ninguna época tendría sustantividad. Frente a esto, habría que recordar aquel dicho profundo del historiador alemán Ranke, de que todas las épocas están a la misma distancia de Dios. Es decir, todas las épocas tienen la misma plenitud de realidad actual. Todas tienen la misma justificación intrínseca como modos de ser humano. Pues bien, el progresismo del siglo XIX llevó a considerar como falta de libertad, como servidumbre, todas las formas de la vida anteriores a la concepción de la libertad que tuvo el siglo XIX. Esto no es legítimo. Antes del siglo XIX había, por supuesto, libertad. Había otra, había otras. Quizá en conjunto, haciendo sumas y restas, encontraríamos que había menos. No es seguro. No es seguro que el siglo XIX ha sido la época de mayor libertad. Pero había un sistema diferente de libertades. Por ejemplo, es evidente que en el siglo XVI no había en Europa libertad religiosa. Una cierta confesión, una cierta concepción de la teología se imponía a los hombres europeos de uno u otro país según las épocas. Hoy esto nos parecería una presión injustificada, nos parecería una violenta privación de libertad. Sí, pero en cambio el hombre del siglo XVI tenía la libertad de transitar por las calles por donde quisiera, mientras que nosotros tenemos que cruzar las calles simplemente con el semáforo verde. Tenía la libertad de no dar cuenta a nadie de sus ingresos. Tenía la libertad de no estudiar. Tenía la libertad de no aprender a leer. Tenía la libertad de hacer con su salud lo que quisiera. Por ejemplo, desentenderse de ella y no cuidarla. Hoy nosotros no tenemos libertad de no declarar los ingresos. No tenemos libertad de no vacunarnos. Nos exigen
para ir a la escuela, para cruzar una frontera, para tener un pasaporte, un certificado de vacunación. Lo cual quiere decir que tenemos que creer en una disciplina biológica, la inmunología, que no es segura, que no es más segura que la teología, que es mucho más cambiante que la teología. Hace poco tiempo me decía un inmunólogo que esta ciencia ha cambiado sus bases fundamentalmente en los últimos 8 o 10 años. Es decir, que prácticamente los principios que parecían válidos en la inmunología hace un decenio, hoy no son admitidos por los científicos correspondientes. Imaginen ustedes si la teología hubiera tenido esa radical inestabilidad. La teología ha cambiado mucho menos, ciertamente, que la inmunología. Y sin embargo, hoy nos sentimos como opresión, nos sentimos como una privación injusta de libertad el tener que vacunarnos, mientras sentiríamos como intolerable presión el tener que profesar una religión determinada o recibir unos sacramentos o ritos u otros cualesquiera. Naturalmente, esto nos llevaría a una cierta historización de las formas de libertad. El problema es determinar qué necesita cada pueblo, cada país, en cada época, en suma, cada sociedad, para sentirse libre. Esto es lo fundamental. Sentirse libre. El hombre es libre cuando realmente se siente libre. Y cuando no se lo siente, no es libre por muchas libertades que tenga consignadas en una legislación determinada. Recuerdo que una vez Ortega, al hablar del Estado, habló de dos concepciones del Estado. El Estado como piel y el Estado como aparato ortopédico. Evidentemente la piel nos ciñe estrechamente y sin embargo nos sentimos cómodos en ella, elásticos y libres. El aparato ortopédico nos enoja, nos molesta, nos dificulta los movimientos, es una perpetua irritación, una constante fricción y limitación de libertad. Pues bien, cuando estamos en una forma de sociedad, en un repertorio de vigencias sociales o en un Estado que se ajusta a nosotros como la piel, nos sentimos libres. Y eso quiere decir justamente libertad.